Hola, ¿cómo estás? Espero y deseo que estés muy bien. Soy Arantxa Arregui y en este vídeo voy a hablarte sobre el diálogo interno. ¿Qué es? ¿De dónde procede? ¿Qué función tiene? ¿Por qué nos cuesta acallarlo y nos impide disfrutar del presente? Y te voy a dar unas claves para comprenderlo, aceptarlo y trascenderlo. Para que comiences a comprenderlo, te voy a relatar un pequeño cuento zen. Se cuenta que una vez un monje y su discípulo, caminando, encontraron una preciosa mujer que no se atrevía a cruzar un río. El maestro la upó y la ayudó a pasar a la otra orilla. Al discípulo la escena le enfureció y al llegar a la puerta del monasterio le dijo al monje: «Maestro, os voy a denunciar. No podemos tocar a ninguna mujer, y usted no solo la ha tocado, sino que ha cargado con ella unos metros». El maestro le preguntó: «¿De qué hablas?». Y el discípulo le contestó: «De la mujer que ayudó a cruzar el río». El maestro contestó: «Yo la llevé unos minutos y la dejé en el río, mientras que tú todavía la estás cargando». Este cuento zen es un buen ejemplo para explicar cómo nos llegamos a torturar con los pensamientos que conforman nuestro diálogo interno. En cambio, quien vive en el presente carece de él, ni se acuerda de los sucesos. Ser capaz de vivir en el presente es lo opuesto a la neurosis que se caracteriza por un diálogo interno, que nos atrapa y no nos deja contactar con la realidad. De nuevo, volviendo al cuento zen, el diálogo interno que tenía el discípulo es un ejemplo. Podríamos fantasear sobre cómo quedó atrapado el discípulo desde el encuentro con la mujer hasta la llegada al monasterio. No debemos ayudar a esta mujer porque lo tenemos prohibido. ¿Cómo se atreve mi maestro a desobedecer las reglas del monasterio? Él debería de ser un ejemplo para mí, y mira lo que está haciendo. ¿Cómo se permite tocar a una mujer cuando está prohibido incluso hablar con ellas? Esto no puedo permitirlo. Se ha saltado las reglas. Tengo que dejarlo como maestro. No puedo seguir con él. Son ideas que quizás pudo pensar. Este tipo de diálogo interno es el que a menudo nos tortura, impidiéndonos vivir la experiencia, estando en pensamientos que no tienen ninguna salida. ¿Cuántas veces hemos vivido algo similar? A todos nos ha pasado. A veces vivimos situaciones que nos llevan a entrar en un bucle mental que nos agota, nos confunde y nos coloca en un túnel en el que perdemos de vista lo que está ocurriendo en la realidad, en el presente. Podríamos enumerar distintos tipos de diálogo interno, resultado de nuestras experiencias en la infancia, sobre todo a la edad más temprana, y que configurarán nuestro carácter. En función de la relación que mantuvimos con nuestros cuidadores, padres, abuelos, maestros, vamos formando creencias sobre nosotros mismos y sobre la realidad. El diálogo interno surge como mecanismo de defensa y de protección ante lo que vivimos en la infancia y produjo dolor. Nos ayuda a sobrellevar las heridas y a sobrevivir para seguir creciendo en un entorno del que no podíamos escapar. Un diálogo interno es, pues, una forma de adaptación, ya que en ese momento no podíamos hacer nada más. Necesitábamos a esas figuras de referencia. Surge de situaciones en las que el niño o la niña se ha sentido desatendido, ha estado solo, maltratado, utilizado, poco visto o valorado, algo que puede ocurrir
porque las circunstancias de los cuidadores no les permitieron estar lo suficientemente presentes, o también porque estos reproducen lo que aprendieron de pequeños. Por ejemplo, si a un niño se le muere su padre o su madre, éste puede sentirse abandonado y puede que además su madre o su padre no esté presente tampoco a causa del duelo. O por ejemplo, unos padres que tienen que trabajar muchas horas para mantenerlo, o que sus padres discutan constantemente y el niño o la niña sufra con ello. En muchos casos, todas estas experiencias tempranas nos llevan a desarrollarnos con unas carencias que nos irán acompañando en la vida adulta. Al no haber sido cubiertas las necesidades básicas, ser visto, sentirse escuchado, amado, valorado y acogido, entre otras. Son carencias ante las que iniciamos un diálogo interno para justificar lo que estaba pasando. Cuando somos niños no podemos aceptar el dolor que nos han infligido y para gestionarlo o bien nos culpamos por lo que sucede o negamos el dolor fingiendo que somos felices. En ambos casos nos está conectado con la experiencia presente. El diálogo interno es el síntoma más claro de nuestra neurosis que toma distintas formas según el carácter. En algunas personas el diálogo es moralista y exigente. Necesita que todos se ajusten a unas reglas de perfección y cuando no es así, la reacción es airada y de acusación. En otras personas, cuando algo sucede, el diálogo se vuelve siempre contra ellos y en lugar de criticar o repartir responsabilidades, se autoculpan de todo. Sienten que no valen nada, que son un desastre, que no merecen respeto, se maltratan a sí mismas, se creen que son tontas, etc. Hay otras personas que evitan el dolor de tal forma que en su diálogo interno siempre hay un responsable externo, causante de su malestar, y es que ellos son buenísimos y estupendos, pero los demás no son capaces de verlo. Hay personas cuyo diálogo es básicamente defensivo, porque los demás representan una amenaza, y así les agreden, mientras se dicen que se están defendiendo. También hay quienes tienen un diálogo en el cual siempre se sienten que no pasa nada, que no va con ellos, y que buscan todo el rato la conciliación sin tenerse en cuenta a sí mismos. Todos estos tipos de diálogo interno tienen su reflejo corporal. Una posición de defensa, sacando pecho mientras se anda, para no mostrar debilidad, o bajando la cabeza y escondiéndose cuando uno se dice que no tiene valor. Los diálogos crean emociones internas que fijan el cuerpo en una posición concreta, no permitiendo tener adaptabilidad ni flexibilidad. Por eso tenemos las mismas reacciones una y otra vez. Eso es a lo que se llama neurosis, porque este diálogo interno nos resta libertad de acción interior y exteriormente. Pero ¿cómo podemos romper esta dinámica que nos limita, nos desgasta, no nos deja expresar nuestra espontaneidad ni desarrollar nuestras potencialidades? ¿Cómo podríamos no dedicar tanto esfuerzo a ocultarnos para entrar en nuestro dolor original? Te doy ahora 7 consejos para ello. El primero, identificar el diálogo interno. Estamos en el mando. Cuando sintamos los pensamientos intensos, repetitivos y sin salida,
cuando la mente ocupa tanto espacio que no podemos contactar con la realidad. La aceptación. Después de darse cuenta de que estamos en un diálogo interno, debemos aceptar la situación y darnos cuenta de que estamos poseídos por él. Se caracteriza por sensaciones y emociones como el agobio, la parálisis, el cansancio, la ansiedad, etc. También es posible o probable que surja algún dolor corporal o molestia. Conviene llevar la atención hacia él e imaginar qué es lo que diría si pudiera hablar. Dejar que se exprese con palabras o con un movimiento que salga desde el cuerpo y no desde la mente. De esa manera se liberará. Ni víctimas ni verdugos. Cuando nuestro diálogo interno esté basado en la crítica y el juicio, en la competencia en lugar de la compasión, en lugar de la cooperación y el respeto, estos pensamientos nos dañan y nos quitan energía. El poder del trauma. Las heridas profundas que no han sido integradas desde niño, desde niña, adolescente o incluso en edad adulta, disparan el diálogo interno de forma tan intensa e inconsciente que la persona pierde el control. Para poder integrar estos recuerdos traumáticos, es necesario identificar la situación traumática que estamos reviviendo para poder así diferenciarla de la realidad actual. Después, para integrar esta situación del pasado, nos ayudará el poder expresar los sentimientos que no pudimos expresar en el momento que se produjo el trauma. Centrar la atención en el interior. Se trata de enfocarse en lo que ocurre dentro de nosotros y atender las sensaciones físicas. Y si aparece algún pensamiento, observarlo y dejarlo pasar, para volver a centrar la atención en las sensaciones que estamos teniendo en ese momento, en el momento presente. Simplemente, al enfocarnos en ellas, estas cambian. Volver al presente. Cuando pongo el foco en lo que oigo, veo, huelo o degusto y voy nombrando continuamente lo que percibo con los sentidos, me coloco totalmente en el momento presente y el diálogo interno desaparece. La atención plena o meditar es una herramienta para callar el diálogo interno, centrándonos en la respiración y acallar el ruido mental. Con la práctica continuada podemos conectarnos con nuestra verdadera naturaleza, que es mucho más amplia que la identificación que tenemos con nuestra mente. Gracias por haberme dejado compartir este vídeo contigo. Espero que te sirva para tu camino hacia tu bienestar. Y espero verte muy pronto. Te mando un fuerte abrazo.